Bendiciones a toda la familia de la fe, estimados hermanos. Gracias por seguir este contenido que creemos que es de edificación, es de bendición para la iglesia, no porque venga de parte mía, sino porque el Señor ha puesto en mi corazón de compartir, ¿sí? Estas enseñanzas, compartir la revelación, y ese es el propósito nuestro, de poder compartirlo con cada uno de ustedes. Soy el pastor Cristian Jiménez del Ministerio Bet Dabar Fonte di Vita de la ciudad de Ragusa, en Sicilia, Italia, y estamos compartiendo esta serie de la ley de Dios practicada, ¿sí? Antes que fuera escrita, antes de la ley de Moisés, ¿sí? Usted puede ver los primeros videos para entender de qué estamos hablando. En esta oportunidad vamos a estar viendo un aspecto muy interesante que es la legislación de Judá, ¿sí? Parte 1, después está la parte 2. Es muy interesante lo que encontramos escrito en Génesis capítulo 38, versículo 1 al 8. Y dice: y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de donde estaban sus hermanos, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y entró a ella, la cual concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Y Judá tomó esposa para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá, ¿sí?, dijo a Onán: entra la esposa de tu hermano y despósate con ella, y levanta simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba la esposa de su hermano vertía en tierra, por no dar simiente a su hermano. ¿Sí? Bueno, en realidad era hasta el versículo 8, donde dice: entonces Judá dijo a Onán: entra la esposa de tu hermano y despósate con ella, y levanta simiente a tu hermano. Este es el tema interesante. Esto de levantar simiente al hermano, o sea, un matrimonio, no tenían hijos y fallecía el marido, entonces la palabra nos enseña que era el hermano que tenía que levantar descendencia según la ley de Moisés, ¿sí? Y no solo, lo encontramos también, ahora lo vamos a ver, ese mandamiento en Deuteronomio 25, 5 al 10, lo encontramos también en Ruth 1, 11 al 13, también lo vamos a ver, 4, 5 al 10 lo vamos a ver, pero lo interesante es que lo encontramos también en el Nuevo Testamento, en Marcos 12, 19. Sí, ahora vamos a ver todas esas escrituras. Lo interesante de esto es cómo hizo, ¿sí?, cómo hizo Judá para entender que era necesario que su hermano, ¿sí?, tomara a su cuñada, en este caso, para levantar descendencia a su hermano muerto. Ese es el punto, esa es la línea que estamos manteniendo, que estamos viendo, que es la ley de Dios practicada, puesta en práctica antes que fuera escrita en la ley de Moisés. Entonces, como siempre hago la misma pregunta. La pregunta es: ¿quién le dijo a Judá que lo haga? ¿Dónde lo leyó? ¿Dónde estaba escrito? En ningún lado, estaba en su corazón. Es interesante cómo Judá
entiende esto y cómo se lo transmite a su hijo. Pero no había ninguna referencia escritural, no había nada escrito, no había nada comandado, establecido para poder decir, bueno, sabemos que la ley dice que hay que hacer esto, bueno, cumplamos lo que el Señor dijo. No había esa base hasta más adelante, mucho más adelante. Entonces, ese es el punto. Judá busca una esposa para su hijo, el primogénito, dice versículo 7, y este hombre era malo y el Señor se enoja y le quita la vida. Entonces, Judá le dice a su hermano, ¿sí?, al segundo hijo que había tenido, entra la esposa de tu hermano y despósate con ella y levanta simiente a tu hermano. Este es el punto. Y levanta simiente a tu hermano. Bien. Vamos a ver dónde está escrito esto en el Nuevo Testamento. Perdón, en la ley, en el Pentateuco, y después lo vamos a verificar también en el Nuevo Testamento. Perdón. Mire, qué interesante lo que dice la escritura acá. Antes de ir. Entre lo que dijo Judá, porque yo ya me lo escribí acá, entre lo que dijo Judá, de versículo 8, levanta simiente a tu hermano, hasta donde lo encontramos por primera vez, pasaron 492 años. Imagínense, 492 años. Judá estuvo adelantado 492 años. O sea, es como que él ya, como que si hubiese estado en el futuro 492 años y de ahí vio todo eso y lo trajo a su tiempo. Estamos hablando que esto aconteció, según la Reina Valera, dice que era en el año 1897 a.C. y el mandamiento fue en el 1405 a.C. 492 años. Mire qué importante que es la gente que está en el Espíritu, la gente que está en el reino, la gente que puede recibir la revelación de Dios. ¿Cómo podemos adelantarnos? ¿Sí? ¿Cómo podemos estar adelantados? ¿Cómo podemos hacer cosas futuras? ¿Sí? Cosas que agradan al Señor. O sea, ¿cómo podemos tener una aceleración ministerial y espiritual, ¿verdad? Maravilloso este detalle. Entonces, ahora sí, vamos a ver dónde se encuentra el mandamiento de la descendencia. Lo encontramos en Deuteronomio 25:5. ¿Sí? Deuteronomio 25:5 dice así la palabra. Mire qué interesante. 25:5 al 10. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la esposa del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado. Entrará a ella y la tomará por su esposa y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que ella diere a luz se levantará, ¿sí?, en nombre de su hermano, el muerto, dice, versículo 6, y será que el primogénito que ella diere a luz se levantará en nombre de su hermano el muerto, para que el nombre de éste no sea raído de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel, a su hermano no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le descalzará el zapato de su pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermano, y su nombre será llamado en Israel la casa del descalzado. ¿Sí? Esto lo encontramos escrito, repito, en Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10. Ahora, es interesante dos cosas acá.
Fíjese que dice el versículo 6, dice, y será que el primogénito que ella diere a luz se levantará en nombre de su hermano, el muerto, para que el nombre de éste no sea raído de Israel. Evidentemente que este hijo de Judá, ¿sí?, que estamos viendo acá en Génesis 38, Er fue el primer hijo, bueno, en este caso Onán, que era el que le correspondía cumplir con este mandamiento. Onán no tenía la revelación que tuvo Judá, porque según Deuteronomio dice que era el primogénito, quería decir que en realidad era el primer hijo que tuviera, era para cumplir esta ley. Después el segundo hijo y todo el resto sí iban a ser de él, iban a tener su apellido, digamos, iban a tener que ver con el segundo marido, ¿sí? Sin embargo, Onán pensaba que todos los hijos iban a ser para su hermano, cuando en realidad el Deuteronomio después establecía que era solamente el primogénito. Bueno, es claro que no lo entendía Onán porque no estaba la ley escrita y no lo podía leer, pero no tuvo claridad. Y el Señor se enoja con este Onán y también le quita la vida. Entonces, esa es la primera observación que encuentro acá en Deuteronomio, que era el primogénito simplemente para su hermano. El segundo, como ya dije, y sucesivamente los que vinieran después iban a ser para él. Y dice que si este hombre no quería hacerlo, había una sentencia. Y dice que la mujer, versículo 9, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le descalzará el zapato de su pie. Primera cosa, los descalzaba. Y acá ya hay una profundidad, porque usted sabe que los pies en el reino tienen que hablar con obras, con acciones. Tiene que ver con transitar, con caminar, con ir adelante, con cumplir propósito. Los pies tienen un sentido muy profundo en las escrituras. Vio que dice de Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no?, de los que predican la palabra, los que sirven al Señor, los que proclaman la buena noticia. O sea que los pies habla del andar del creyente, del justo, ¿no?, del Hijo de Dios. En este caso, descalzado, iba a caminar a mitad, iba a caminar mal, iba a caminar por la mitad, no iba a llegar a donde tenía que llegar, iba a llegar lastimado, iba a llegar por la mitad, ¿sí?, incompleto. Ese también es un poco el sentido del descalzado. Pero número 2, también había una afrenta, había un vituperio, un castigo, ¿sí?, un oprobio, ¿sí?, podemos decirlo así. Y era el hecho de que ella tenía que escupirle el rostro. Y eso es una humillación, es una maldición, es una cosa horrible, ¿no? Es una vergüenza. Pero bueno, esta era la sentencia según Deuteronomio para aquel que no cumpliera con el mandamiento de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 10. Lo encontramos también, lo mismo, en Ruth, capítulo 1, versículo 11. ¿Sí? Ruth, mire qué interesante también la escritura. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 11 y 13. Dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habríais vosotras de quedaros sin casar por amor
De ellos no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces acá vemos también cómo Noemí ya entendía este principio de la descendencia, ¿sí? Este principio de la descendencia. Bueno, también lo encontramos en el mismo libro, ¿sí? En el mismo libro de Ruth, capítulo 4, versículos 5 al 10, cuando vos toma a Ruth la moabita, y fíjese qué interesante que dice, entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, esposa del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su heredad. ¿Sí? Respondió el pariente, no puedo redimir para mí, porque dañaría mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Sí? Y en tiempos pasados había esta costumbre en Israel tocante a la redención o contrato, que para confirmar cualquier asunto uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este era el testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó su zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelech, y tomo lo que fue de Quilón y Malón de mano de Noemí, y que también tomo por mi esposa a Ruth la moabita, esposa de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y una profundidad impresionante Boaz en este sentido. Con respecto al pariente cercano, al que podía redimir, solamente se sacó el zapato, pero bueno, no se le escupió en la cara en este caso. Así que quedó a la mitad solamente la sentencia. Entonces acá lo encontramos también en este capítulo 4 de Ruth. Entonces, y la última escritura quiero compartir con ustedes del Nuevo Testamento que le había dicho en Marcos 12, 19. Marcos 12, 19, usted conocerá la historia. Dice Marcos capítulo 12, versículo 19, dice... entonces vinieron a él, el versículo 18, los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si un hermano de alguno muere y deja esposa y no deja hijos, que su hermano tome su esposa y levante descendencia a su hermano. ¿Sí? Así que estos saduceos, que dice acá en el versículo 18, tenían muy en claro esa ley que hemos visto en Deuteronomio 25, 5 al 10. Entonces, bueno, simplemente eso yo quería compartirles. Lo interesante de Judá, cómo él estaba adelantado en los tiempos y cómo él cumplió un mandamiento que después lo vamos a encontrar ya sea en Deuteronomio, que en Ruth, como en Marcos. Así que bueno, simplemente esto, espero que les haya sido de bendición. Lamento que me faltó un poquito el tiempo para desarrollar un poquito más lo de Boaz, ¿sí? Lo de Boaz. Pero bueno, ahí está la palabra, y el Señor seguramente va a añadir a usted más revelación. Señor les bendiga, hasta la segunda parte. Shalom.